En el ámbito educativo, el año comenzaba con polémica por el cambio del temario que ya estudiaban miles de opositores. A mediados de febrero, el titular de Educación, José Ignacio Wert, anunciaba la revisión del sistema de becas para vincularlo en mayor medida al rendimiento académico. En otra decisión discutida, el ministro de Educación propuso menos profesores y más alumnos por clase como medida de ahorro, medida que llevaba incorporada el aumento de las horas lectivas del personal docente. También en este 2012, el Gobierno anunció la subida de un 50% de las tasas universitarias, pasando, como media, las matrículas de 1.000 a 1.500 euros. Ha sido asimismo el año en que el Ejecutivo ha decidido implantar la reválida al final de cada ciclo educativo. En agosto, el Tribunal Supremo rechazaba los conciertos a los colegios que segregan en virtud del sexo. El nuevo curso escolar arrancaba con la sombra de la crisis económica como protagonista y el descontento por los recortes, de manera singular la pérdida de becas. A mediados de septiembre, el Gobierno expresa su intención de que el Ejecutivo decida hasta un 75% de lo que se enseñe en las aulas. El 17 de octubre, miles de alumnos de secundaria se manifestaron en toda España contra los recortes en la enseñanza. Un día después, se unieron a la huelga los padres de alumnos convocados por CEAPA. A primeros de diciembre se ha conocido el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, que blinda el castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua propia. La medida provocó el rechazo de la Generalitat catalana. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Porque esto me ha traído una depresión. Y de verdad es que hasta entiendo la gente que se suicida. El drama de los desahucios se convertía en noviembre en grito desesperado y preocupación general con el suicidio en Baracaldo de Amaya Egaña, la segunda persona que se quitaba la vida al ver cómo el banco se quedaba con su casa. Desde que empezó la crisis en 2008, más de 400.000 personas han pasado por ese amargo trago. El hecho de que seamos jueces y no legisladores no nos impide pues, el poder decir que esto no nos gusta, no somos ciegos, no somos sordos. El suicidio de Amaya llevó al Gobierno del Partido Popular a convocar al PSOE para adoptar medidas urgentes ante los casos más dramáticos de desahucio. No hubo acuerdo entre los dos grandes partidos y finalmente el Gobierno, con los votos de UPyD, aprobó una moratoria de 2 años para frenar los desahucios extremos sin cambiar la ley hipotecaria, medida considerada insuficiente por los demás partidos y por las asociaciones que defienden los derechos de las personas en riesgo de desahucio. Durante el año, la Asociación de Afectados por las Hipotecas, estos desahucios y colectivos del movimiento 15M han impedido la materialización de numerosos desahucios en toda España. El año nuevo comenzó con los ecos del anunciado recorte de 600 millones de euros en investigación y desarrollo, una cifra que venía a sumarse a los muy restringidos presupuestos de años anteriores. En 2011, antes del nuevo tijeretazo, la inversión en I+D+I estaba en el 1,3%, muy lejos del 2% de media de la Unión Europea. Precisamente en el ámbito comunitario, 42 premios Nobel han alertado del desastre de recortar el presupuesto de investigación y desarrollo en los países de la Unión Europea. Corremos el riesgo de perder una generación de científicos, señalaban los premios Nobel, en una carta en la que aludían a la investigación como sinónimo de prosperidad. El premio Nobel de Medicina ha recaído este año en un investigador británico, John B. Gurdon, y otro japonés, Shinka Yamanaka, por sus investigaciones en clonación y células madres. Los trabajos de Gurdon se remontan a 1962, cuando consiguió demostrar que una célula adulta contenía la información necesaria para convertirse en otra célula. Las investigaciones de Yamanaka llevan a la misma conclusión, pero a través de un camino más directo. En febrero veía la luz, en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el segundo bebé medicamento que nace en España. Estrella pesó 3,5 kilos y es compatible con su hermano Antonio, afectado de aplasia medular severa, una grave dolencia que lleva aparejada la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea. En 2012 los presupuestos de las comunidades autónomas en sanidad han bajado por segundo año consecutivo.
Se ha aprobado la tarjeta sanitaria compatible en todas las autonomías y se ha fijado un calendario común de vacunaciones. El gobierno catalán ha sido pionero en los recortes con la implantación del cobro de €1 por receta y la denominada tasa turística. En julio entró en vigor el copago en toda España. Por primera vez, los pensionistas sufragan parte de sus medicamentos, un 10% por fármaco, en unas cifras que oscilan entre 8 y 18 euros al mes, quedando exentas las pensiones no contributivas. Los inmigrantes irregulares han quedado excluidos este 2012 de la asistencia sanitaria gratuita, aunque las comunidades de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, Canarias, Galicia y Castilla y León están incumpliendo la norma general y prestando cobertura médica a los llamados sin papeles. A mediados de diciembre, el Tribunal Constitucional ha permitido a la comunidad autónoma vasca seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles. En el mismo auto, el Constitucional impone al Ejecutivo vasco el copago farmacéutico, que en el resto de España se aplica desde el 1 de julio. A finales de ese mes de julio, el Gobierno aprobó la exclusión de 450 medicamentos de la financiación pública. En este 2012, la Comunidad de Madrid ha aprobado el euro por receta y la privatización de la gestión de algunos grandes hospitales, medida esta última que ha puesto en pie el sector sanitario, que desde el 26 de noviembre ha mantenido una huelga indefinida desconvocada el 28 de diciembre. Hace unos días se ha conocido que los enfermos crónicos pagarán por acudir en ambulancia a sus tratamientos. La tarifa se cobrará en caso de traslados no urgentes, 5 euros diarios, 10 en caso de que el desplazamiento sea de ida y vuelta, con un límite mensual relacionado con los ingresos económicos del paciente. En 2012, 45 mujeres han sido asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas. Las víctimas de la violencia machista en los últimos 10 años ascienden a 650. A finales de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El gobierno español ha anunciado atención especial y planes personalizados para las mujeres más vulnerables, menores de edad, mayores de 65 años, discapacitadas, inmigrantes y mujeres del ámbito rural. El asesinato en el Salobral, pedanía de Albacete, de una niña de 13 años por parte de un hombre de 39 con el que había mantenido una relación sentimental, produjo una conmoción general. El asesino, Juan Carlos Alfaro, mecánico en paro y aficionado a las armas de fuego, tras matar a la niña, Almudena Márquez, mantuvo más de 40 horas de tensión en el pueblo, armado con un rifle y una pistola. En ese tiempo, mató a una segunda persona para acabar suicidándose de un tiro en la cabeza. El hecho suscitó un amplio debate sobre la edad en que los menores pueden mantener relaciones sexuales consentidas. Lo que sí estamos viendo es que se están produciendo un movimiento en todos los países occidentales de sexualización precoz de las niñas, que ya la Asociación Americana de Psiquiatría nos ha advertido a todos los que estamos en contacto con adolescentes de que es una fuente de problemas. 2012 ha arrastrado un suceso que viene del año pasado y que sigue convulsionando la fibra moral y sentimental de la sociedad española. La desaparición de los niños Ruth y José mientras estaban con su padre, José Bretón. El caso ha dado un vuelco con el nuevo análisis forense que señala que los restos encontrados en el gran fuego realizado en la finca paterna de Las Quemadillas eran humanos, y en concreto de un niño de 6 años, y no, como señalaba el informe forense inicial, procedentes de pequeños roedores. Sin embargo, las altas temperaturas que alcanzó la fogata hacen casi imposible la obtención de ADN. Entretanto, el presunto asesino y padre de Ruth y José ha seguido sin descomponerse, revestido de una completa frialdad y negando cualquier intervención en los hechos. Su mujer, Ruth, no tuvo desde el principio dudas al respecto. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. Al tercer año de la desaparición y muerte de la joven Marta del Castillo, se ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 20 años por asesinato a Miguel Carcaño y absuelve a los otros 3 acusados como presuntos encubridores del crimen. ¿No tiene nada que decir de las instituciones?
Abran paso. Cuidado, por favor, abran paso. 2012 ha sido un año pródigo en noticias en torno a los niños robados, una práctica que presuntamente se inició durante la dictadura y se prolongó hasta los primeros años 90. En toda España hay presentadas más de 1.500 denuncias sobre el robo de bebés a sus madres en hospitales y clínicas públicas y privadas. A primeros de diciembre, las pruebas genéticas han permitido el reencuentro en Huelva de un hombre de 47 años con su madre biológica, de la que fue separado en extrañas circunstancias en 1965. Paloma Pérez Calleja descubrió hace unos años que su madre no era en realidad su madre. Yo quiero saber quién es mi madre y quién es mi padre. Sobre todo quién es mi madre y si la engañaron. Porque yo veo los casos cuando vamos a las reuniones de las madres que les quitaron a sus niños y les dijeron que se les habían muerto. Y después resulta que no hay nada en la cajita. Y a lo mejor a mi madre le hicieron lo mismo. We know that our family is inside. A finales de mayo morían 4 niños españoles, 2 niños y 2 niñas, en Doha, la capital de Qatar, en el incendio producido en una guardería ubicada en un centro comercial. A consecuencia del fuego, fallecieron otras 15 personas. En el Emirato Árabe de Qatar, el país con renta per cápita más alta del mundo, viven 1.000 españoles. Bienvenidos. A finales de julio eran liberados los 2 cooperantes españoles y la italiana secuestrados 9 meses antes en el campamento saharaui de Rabuni, en el desierto argelino, por un grupo yihadista escindido de Al-Qaeda. El gobierno español defendía su actuación. El gobierno ha hecho en cada momento lo que tenía que hacer. En segundo lugar, el gobierno ha actuado con absoluto respeto a la legalidad nacional y a la legalidad internacional. Y en tercer lugar, lo importante en estas materias, teniendo en cuenta que tenemos pendiente algún secuestro y que estos temas, por desgracia, pueden repetirse, la discreción es la norma fundamental. El pulso entre Madrid y Barcelona, por convertirse en sede de Eurovegas, se decantó a favor de la primera. El magnate norteamericano Cecil Adelson se inclinó por la comunidad madrileña a la hora de ubicar el que asegura va a ser el mayor complejo de juego y ocio del continente. Adelson promete la creación de 20.000 puestos de trabajo directos y 260.000 indirectos, pero el regalo venía envuelto en el papel de la polémica, la que acompaña al controvertido Adelson a los diversos lugares del mundo donde tiene negocios relacionados con los casinos. Hay requerimientos que, cuando vamos a invertir 35.000 millones de dólares, tienen que darnos las máximas posibilidades de éxito, y no creemos que ninguno de nuestros requerimientos será negativo. El Gobierno de Madrid ha modificado la Ley del Juego de junio de 2001 para atender a las exigencias de Adelson. De este modo se eliminará la sanción que se impone por una falta muy grave, como no pagar al jugador que acaba de ganar a la ruleta o por coaccionarlo para abandonar la sala cuando la suerte está de su lado. El Ejecutivo madrileño rebajará asimismo de manera muy significativa la tasa que tienen que pagar los casinos. La macrofiesta de Halloween, en la madrugada del 1 de noviembre, en el pabellón Madrid Arena, acabó en tragedia. 3 chicas muertas por aplastamiento y otras 2 heridas, que acabarían falleciendo días más tarde. Un escándalo que ha constituido un serio contratiempo político para la alcaldesa Ana Botella. El encuentro festivo, organizado por la empresa Diviértete, estaba previsto para un máximo de 6.000 personas, pero acabaron entrando en el recinto casi 17.000. Entrar con la entrada al revés, ni me la miraron, y hacerme así, ya está. O sea, ni mirarla, ni DNI, ni mirar si el bolso llevamos alcohol o cualquier cosa, nada, o sea, nada, ni te miraban a la cara. Las jóvenes encontraron la muerte mientras intentaban salir a la desesperada del pabellón, en tanto otra riada, procedente del botellón exterior, se dirigía en sentido contrario al interior del recinto. Tras las investigaciones policial, judicial y política, se pusieron en claro algunos aspectos, como los relativos a los datos falsos sobre la asistencia, la inseguridad y el descontrol en el interior y las entradas del pabellón, la evidencia de que cientos de jóvenes penetraron por accesos ilegales y la falta de coordinación entre los servicios de emergencia médica. Hace varios días la policía detuvo por homicidio imprudente, ante el riesgo de fuga, a Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta del Madrid Arena.
El juez dictó prisión que Flores eludió tras depositar una fianza de 200.000 euros. En octubre, la policía detenía a más de 200 personas en lo que se llamó Operación Emperador contra las mafias chinas destinadas al blanqueo de dinero. El centro de las operaciones estaba en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, en Madrid. Aquí el principal problema, en nuestra opinión, es una cuestión de blanqueo de capitales. Término que se utiliza mucho, pero que consiste esencialmente en extraer dinero de actividades que muy a menudo son ilegales, sacarlo y luego volverlo a reintroducir como si proviniese de actividades legales. El jefe de la trama criminal era Gao Ping, un empresario chino muy conocido en España y con grandes contactos entre altas instancias de la vida social y económica. Ping ha sido puesto en libertad por un error en la instrucción judicial cuando todavía no llevaba 2 meses en prisión. 2012 ha sido un año récord en incendios forestales, esa triste estampa repetida todos los veranos. En total, más de 170.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Las condiciones ambientales propiciadas por un invierno de escasas lluvias y un estío singularmente seco ayudan a entender un fenómeno en el que, en todo caso, tiene mucho que ver la mano del hombre, por acción o por omisión. La isla canaria de La Gomera, donde se quemó casi el 10% de su superficie total, y la Comunidad Valenciana han sido las zonas más castigadas por el fuego. Un invitado mal recibido, cuya presencia siembra siempre la confusión y el pánico. ¡Qué bocas de incendio está llena la urbanización! ¡Que hay 1000 y pico familias! Pero sabías normal, que iba a llegar pero desde las 9 están evacuando y aquí no ha venido ni Dios. El Tribunal Constitucional ha avalado el matrimonio gay, una ley aprobada por el gobierno socialista en 2005 y que había sido recurrida por el Partido Popular. 7 años ha tardado el alto tribunal en pronunciarse al respecto. 8 magistrados votaron a favor de la constitucionalidad de la ley y 3 en contra. Desde la entrada en vigor de la ley se han casado más de 20.000 parejas homosexuales. Olvido Hormigos, la concejala socialista de Los Llévenes, pueblo de Toledo de apenas 1.500 habitantes, se convirtió durante unos días en involuntaria celebridad nacional al difundirse una grabación íntima, marcadamente erótica, realizada con un móvil y volcada en Internet. La concejal, que en un primer momento anunció que iba a dimitir, aunque no lo hizo, denunció que el vídeo se difundió desde la alcaldía. Yo desde el primer momento tenía claro que no había cometido ningún delito, que no he hecho nada malo, que hay cosas en política peores y que creo que no he perjudicado a nadie. Yo el vídeo no quería que se viera, ha sido difundido sin mi consentimiento. La juez que instruye el caso imputó al alcalde de la localidad, el popular Pedro Acevedo, y al portero del equipo de fútbol de Los Llévenes, Carlos Sánchez. En 2012 ha sido un año crucial en la ciencia teórica. El descubrimiento del denominado bosón de Higgs supone un hito todavía difícil de calibrar. Se trata de una aportación del Centro Europeo de Físicas de Partículas que podría sintetizarse como el hallazgo de la partícula que ayuda a entender por qué existe la masa. La partícula que describe el funcionamiento del cosmos y viene a explicar por qué cada cosa está en su sitio. La partícula de Higgs sería algo así como el cemento del universo. La existencia del bosón fue apuntada por el físico británico Peter Higgs en 1964, pero hasta ahora no había podido ser confirmada su hipótesis. Esto ha sido posible gracias a un trabajo titánico desarrollado en el Gran Acelerador de Partículas del Laboratorio Europeo de Física Nuclear. A sus 83 años, Peter Higgs, el hombre que da nombre al bosón, se mostraba feliz. Para mí, no es más que la confirmación de algo que hice hace 48 años, y siempre es muy satisfactorio que demuestren que tenías razón. En cuanto a las noticias que Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, condenado en Cuba a 4 años de cárcel por el accidente en el que murieron los dirigentes opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, llegó a Madrid en un vuelo regular custodiado por agentes españoles de la Interpol. Carromero fue trasladado a la cárcel de Segovia, donde cumplirá el resto de la condena. 76.058.
En el último suspiro del año llegaron, como siempre, la música y los números del azar. La lotería como esperanza a la que agarrarse en tiempo de tribulaciones y sinsabores. 5 cifras para despertar la ilusión y para que se desborde el cava y la alegría. 2012, el año en que Leopoldo González Echenique fue nombrado presidente de Radio Televisión Española, se ha probado con éxito la primera terapia génica contra el envejecimiento y un investigador de la Universidad de Maastricht ha creado la primera hamburguesa artificial. En 2012 murió Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y se nos fueron también José Luis Uribarri, compañero de Televisión Española, cuya memoria va unida al Festival de Eurovisión, y Silvia Cristel, Emmanuel, mito erótico de los 70, de cuando lo verde empezaba en los Pirineos.